que es viva, que es eficaz, la palabra que nos alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Nos hace falta la palabra de Dios, ¿verdad? Somos un pueblo acostumbrado a tener esa necesidad de la palabra de Dios y que ojalá, más que una costumbre, siempre sea un deseo, un sentir de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amado Señor, Dios de todo poder, Dios de toda gracia, bendecimos tu nombre en esta hora y gracias por la gran oportunidad de oír, de recibir, oh Dios. Te pido que captures nuestra atención por tu espíritu, todos nuestros sentidos físicos y espirituales estén atentos a tu palabra preciosa. Aleluya, gloria a Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, vamos a meditar ahí unos minutos. ¿Lo tienen? Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 17, o mejor 27, dice. Primer libro de Reyes 18, 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora del sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar. Digan todos: arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras, conforme al número de los hijos de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua hasta derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora del sacrificio, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este pasaje tan conmovedor y dramático en un tiempo de la historia del pueblo de Israel, en que de esas tantas veces que el pueblo de Israel se alejó de Dios y comenzó a cavilar si realmente el Señor era el verdadero Dios, y eran tentados a cambiarlo por los ídolos del momento. Imaginación de los hombres, se habían hecho estatuillas de figuras horripilantes y les estaban dando el reconocimiento, pero siempre hay un remanente en el que queda el conocimiento del verdadero Dios. Y ahí estaba Elías como esa representación de los que siempre permanecen fieles, de los que aún en las horas más oscuras siguen brillando por medio de la presencia de Dios. Estos falsos profetas de este falso ídolo llamado Baal estuvieron más de 6 horas allí haciendo este culto de tinte satánico hasta el punto de
chorrear sangre. Tal vez ellos, al ver que su Dios no les respondía, eh, intentaron como atraer su atención. Tal vez dijeron, ya que no nos responde mediante el clamor, pues vamos a llamarle a misericordia, a ver si Baal se conmueve ante nuestra autoflagelación. Vamos a herirnos, a ver si Baal se conmueve, pero Baal no se conmovió, porque Baal no existía, ni existe. El profeta Elías estaba durante 6 horas en silencio, contemplando ese grotesco espectáculo de estas personas, pero de repente habló y lo hizo con ironía y con sarcasmo. Griten más fuerte, les decía. ¿No ven que Él es Dios? A lo mejor está pensando, dice otra versión, o salió de viaje, o quizás fue al baño, dice otra versión popular. Tal vez está dormido y tienen que despertarle, grítenle más fuerte. Obviamente que nosotros no somos llamados a escarnecer o a hacer mofa de nadie ni burla. Sin embargo, el sarcasmo de Elías va más allá de eso, y es que estaba apuntando a lo que Dios hará al final de todos los tiempos, porque al final Dios reirá y al final Dios será el que se burle. ¿Sí? Salmos 2:4 dice, el que mora en los cielos, y el que mora en los cielos es nuestro Dios. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Los falsos profetas encabezados por la malvada Jezabel se habían estado riendo del Dios verdadero y se habían estado burlando de él y de sus amonestaciones y de su llamado. Habían hecho burla del culto al Dios Altísimo y se habían atrevido a cambiarlo por estas figuras, y ellos se creían muy fuertes en su arrogancia y pensaban que eran los amos y señores, y seguramente que los falsos profetas de Baal fueron con mucha seguridad allá al Monte Carmelo, donde fueron convocados por Elías, y tal vez ellos con una mirada y una sonrisa burlona pensaban que Elías quedaría en vergüenza y que el Dios de ellos los iba a apoyar en su locura. Pero ahora Elías asume esta actitud, que es la actitud que Dios va a tomar al final de los tiempos, porque Dios es paciente. La Biblia dice que Dios es paciente para con todos. Sí, y hay personas que de verdad uno desearía que el fuego del cielo descendiera y como quisieron hacer allá el par de discípulos antes de ser procesados por Dios, eh, Juan y Jacobo. Pero Dios es paciente. Dios es paciente para con todos, pero su paciencia tiene un límite. ¿Sí? Él es paciente y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Él da tiempo, porque dice la Biblia que Él es misericordioso, amplio en perdonar, tardo para airarse, ¿sí? Así como tú y yo no lo somos a veces, pero Él sí es lento para la ira, pero su paciencia tiene un límite. Entonces dice Dios por allí en Proverbios, o una personificación acerca de lo que Él dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios siempre está llamando.
Dios siempre tiene la mano extendida. Antes de ejecutar un juicio, Dios envía su misericordia, su amor y su perdón, su llamado. Pero dice más adelante, dice Dios, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Me agrada pensar y ver a Dios en esta actitud, porque es una actitud de sarcasmo. Es el sarcasmo de Elías para con los profetas de Baal, está simbolizando precisamente lo que Dios hará al final de todo. Porque yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, dice Dios, a esa generación burlona, a esos que se burlan de Dios y se ríen de su pueblo y se ríen de los hijos de Dios, dice, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Es decir, que la burla de Elías es la sombra de la burla que el Altísimo hará en el día final. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Cualquiera persona, cualquiera que tenga un mínimo de discernimiento espiritual, puede notar que estas terribles palabras describen la conducta de esta generación. Estamos en medio de una generación que se burla de Dios. Estamos en medio de una generación que se cree en ellos mismos su propio Dios. Y no solamente eso, sino que se ríen de lo que Dios ha dicho en su palabra y se atreven a hablar, a decir palabras infladas, dice el salmista. Ponen su boca contra el cielo, pero Dios es paciente. Dios guarda silencio, como Elías guardó silencio 6 o más horas mientras ellos hacían allí su espectáculo. Dios está guardando silencio, pero vendrá el día en que el que se reirá será Dios. Ah, que Dios nos guarde de ese día. Cuando llegue el día en que Dios se ría de los que se rieron de él. Cuando llegue el día en que Dios se burle de los que se burlaron de él y de su palabra. Dice la sentencia espantosa, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Gloria a Dios. Es eso que está sucediendo en el Monte Carmelo. Cuando usted lee eso, tiene que proyectarse a pensar de esa manera. Pero todo esto que estoy leyendo aquí, como una declaración de Dios, termina con una maravillosa promesa. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Bienaventurados y benditos aquellos que oyen la palabra de Dios y la temen. Amén. Y la creen y la reciben como lo que ella es, no palabra de hombres, sino palabra del Dios viviente, del Dios verdadero. Si usted es de aquellos que cuando Dios habla, usted atiende, entonces usted puede vivir confiado y tranquilo, sin temor del mal. Y cuando le llegaren cosas que usted no entiende, entonces puede decir, yo amo a Dios y estoy en su propósito y estoy completamente seguro que todo esto va a resultar en bendición. Gloria a Dios. Así es de que cuando usted vea
sociedad, esas personas que se burlan de Dios, de su palabra, que van en contra de lo establecido por Dios en lo que Él nos ha dejado en su palabra, acuérdese de este mensaje. Cuando usted ve a alguien así, con una sonrisa burlona y con palabras desafiantes y que señalen a Dios, a su palabra, a su iglesia, usted diga, mi Dios reirá de último. Y al final, Dios será el que se burlará de ellos. Pero el que me oyere, el que tenga oídos para oír, oiga. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Guarde esta promesa para usted esta noche. Guárdela en su corazón, sobre todo en estos tiempos de tanta turbulencia, estos tiempos de tantos temores, estos tiempos que hay un ambiente que no hay como tener seguridad, la gente no sabe qué pensar, qué hacer, se oye una cosa, se dice otra, pero el que oye a Dios puede estar confiado y tranquilo, sin temor del mal, porque habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Si usted le presta atención a Dios, Dios responde por usted. A Dios sea la gloria. Esa es una preciosa promesa a la que la fe debe aferrarse. Su fe, aférrese a esta promesa. Amén. En medio de una sociedad maligna y perversa que se burlan de Dios, que se burla de su palabra, qué bueno que hay un pueblo que está atento a Dios, que me va a hablar Dios, que se deleita en oír la voz de Dios, que se deleita en que Dios le indique, y esa palabra nos produce consuelo, nos produce paz, nos produce seguridad y confianza. Gloria a Dios. ¿Cuántos están confiados en su Dios? Amén. Espere en Él, que Él hará. Deje que la gente se burle, dejen que se rían, que nuestro Dios al final lo hará. Gloria a Dios. Y ojalá Él nos deje ver cuando suceda eso, porque es lindo entender que hay un Dios que nos cuida y nos protege. Después de todo ese tiempo, Elías dijo, bueno, ya para qué esperar más. Baal no respondió, ni que se hubieran matado ahí, si hubieran cortado el cuello, Baal no iba a responder. Entonces procedió Elías a hacer su parte y dice que lo primero, reparó el altar de Jehová que ¿estaba qué? Estaba en ruinas. Alguien señaló que Elías allí en el Monte Carmelo hizo un triple llamado al pueblo de Israel, un triple llamado. Número uno, entonces, hizo un llamado a sus conciencias cuando les preguntó, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hace un llamado a sus conciencias. Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal es, vayan en pos de él. Segundo, hizo un llamado a su razonamiento cuando les propone esa prueba, ese desafío entre los profetas de Baal y él mismo, el profeta Elías. Dijo, el que respondiere con fuego, ese sea Dios. Pero él también apeló a sus sentimientos para que ellos entendieran, y nosotros también, que la palabra de Dios, el desafío que Dios nos hace, cubre la totalidad del ser humano. Ninguna ciencia, pero ninguna puede hacer lo que hace la palabra de Dios. Ella llega a la conciencia, se queda allí redarguyendo la conciencia de los que la oyen, pero también el entendimiento. Ella alcanza el entendimiento y también los sentimientos. La palabra de Dios puede tocar el ser humano en su totalidad. Y por eso cuando alguien oye y acepta el mensaje de Dios, entonces
es una vida nueva, totalmente, ¿verdad? No es 90%, porque la obra de Cristo es perfecta. Puede ser que nosotros estemos lidiando con algunas cosas, con algunas debilidades propias de nuestra humanidad, pero la obra de Cristo es perfecta. Él hace nuevas todas las cosas. Entonces Elías le dijo al pueblo, acercaos a mí. Y el pueblo se acercó a él. Es un hombre que tiene una confianza absoluta en su Dios. Él, su fe le daba para creer que su Dios lo iba a respaldar en ese momento tan crucial. Porque usted debe entender que hay decisiones que uno toma en que solo la confianza en Dios es lo que nos sostiene. Amén. Que usted está haciendo las cosas de la manera que Dios le ha dicho. Porque cuando tú haces las cosas según el modelo de Dios, aunque usted esté solo en eso, Dios no lo va a dejar en vergüenza. Dios va a responder por aquel que confía en él de todo corazón. Entienda que es un pueblo, no eran 100 personas. Nada más los falsos profetas, ¿cuántos eran? Más 400, 850. 450 de Baal y 400 de Acera, la otra diosa, la concubina de Baal. A eso súmele todo el pueblo. Y Elías está allí con una confianza, con una fe firme, no le está temblando la voz, no le está saltando la ceja, él está confiado en aquel que le ha llevado hasta ese lugar. Y como estamos extrayendo enseñanzas espirituales, muchas de las cosas que hace Elías ahí son con un significado espiritual. Y cuando él dice acercaos a mí, era Dios el que hablaba. Era el llamado de Elías, pero más que el llamado de Elías, era el llamado de Dios a su pueblo allá en ese momento, al pueblo que se había alejado de él. Pero es el llamado constante de Dios para todos. Siempre Dios está queriendo que estemos cerca de él. Usted puede encontrar cuántas veces Dios dice, venid, venid, acercaos, estemos a cuentas, pongámonos de acuerdo. Este es un Dios maravilloso. Este es un Dios que no quiere que andemos lejos de Él. Él sabe que como a un bebé le conviene andar en los brazos de su padre, así a nosotros nos conviene estar cerca de Él. Siempre cerca. Y no hay tal forma de decir, no, yo ya estoy cerca. Yo creo que todos los días tenemos que acercarnos más. Y tal vez en esta hora haya gente lejos de Dios. Pues Dios les dice, acérquense. Pero tal vez hay hijos de Dios que se alejaron, que se fueron, por la razón que sea. No les vamos a juzgar ni a criticar, pero le decimos de parte de Dios, acérquense a Él. Estar lejos de Dios es estar sin protección. Estar lejos de Dios es estar expuestos a que la fuerza de las tinieblas hagan y deshagan con nosotros. Pero cuando estamos cerca de Dios, hay un amparo, hay un escudo alrededor nuestro. Como con un escudo me rodearás. Gloria a Dios.
Es por eso el llamado que más allá de lo que dice Elías, es el llamado de un Dios amante, de un Padre misericordioso. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé por qué, si me permiten la expresión, es una obsesión para Dios que estemos cerca de Él. Él no tenía necesidad de crearnos. Eso de que Dios creó al ser humano para no sentirse solo, eso suena muy bonito, muy psicológico, pero Dios no sufre de eso. Amén. Dios no tiene que ir a pedir una cita con mis amigos los psicólogos. Dios no sufre de eso. O es que Él nos creó porque Él se sentía solo. No, mi amor, eso no es así. Pero cuando nos creó, a partir de que nos crea, para Él es un deleite que estemos cerca de Él. ¿Y sabe para qué Dios te creó? Para bendecirte. ¿Y sabe para qué Dios quiere que estés cerca de Él? Para que te vaya bien. O sea, Dios quiere que tú estés cerca de Él porque al que mejor le va no es a Dios, sino a nosotros. Oh, que Dios nos ayude a estar cerca. Cerca. A ver, los antiguos. Sí, más cerca. ¿Cómo es? Eso. Cristo ven más cerca. Pero es que lo que hemos dicho, Él siempre está cerca. Los que nos alejamos somos nosotros. Pero qué delicia es poder andar con Cristo, caminar con Cristo, saber que estamos juntos ahí en el camino. Gloria a Dios. Pero el profeta estaba decidido a que esa respuesta por fuego no tuviera ninguna duda o que se le asociara con algo. Él llamó al pueblo, aparte de lo que les estoy diciendo, también para que el pueblo inspeccionara que Elías no tuviera por ahí debajo de la túnica un fósforo, ¿verdad? O sea, acérquense, miren que no es que tengo por aquí una, ¿cómo se llama? No es que tengo por aquí una lamparita escondida. No, acérquense. Él estaba abierto a la inspección, estaba abierto al escrutinio, porque él tenía confianza en su Dios. Y entonces él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Déjeme detenerme unos minuticos allí en esto del altar arruinado. Más adelante él va a decir, los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares. Altar significa lugar alto. ¿Sí? Esto lo llamamos ¿qué? Porque es un lugar alto. Viene de altar, significa alto. Entonces era un lugar alto que sobresalía del nivel normal y allí en ese lugar alto se ofrecían los sacrificios y se elevaban las ofrendas a una divinidad, ya fuera una divinidad falsa como los que estamos citando o al único y verdadero Dios. Pero el altar de Jehová estaba como arruinado. Mientras que el altar de Baal lo tenían en todos lados, de diferentes divinidades. Todos esos altares estaban como ocupando el lugar del verdadero altar. Y este altar en ruinas era un testigo solemne de que el pueblo se había alejado de Dios. Y el profeta está ahí para repararlo y él está haciendo un llamado al pueblo, está dispuesto a hacer lo que haya que hacer, porque simbólicamente, mis amados hermanos y amigos, el altar significa un lugar de entrega y de adoración. Lugar de y de adoración. Nuestra vida debe ser una constante
ofrenda y un sacrificio a nuestro Dios. Hebreos 13 dice, verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. A Dios le agrada la alabanza. Yo les daba ese consejo a las damas estos días. Si usted ha oído a las damas que vinieron a la conferencia que les dimos aquí, si usted las ha oído cantar más de lo acostumbrado en su casa, es que ellas tomaron el consejo. Yo les dije, hermanas, en vez de cantaletear, canten alabanzas. Ah, buena, esa no me salió esa, pero me acabó de salir. ¿Cómo es? Hermanas, en vez de... Pues yo sé que esta palabra no es para ninguna de ustedes, porque ninguna de ustedes cantaletea. No. Pero si hubiese alguien en algún lugar que necesitara este punto, en ese altar que es nuestra vida, ofrezca alabanza. Sí. A partir de hoy, respóndale todo a su esposo o a sus hijos con un coro. Bueno, claro que eso habría que analizarlo también. Ofrezcamos sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Y el apóstol nos aconseja un texto muy reconocido por todos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Una buena reflexión esta noche para todos. Si usted no se acuerda de nada más de este mensaje, acuérdese de esta reflexión. ¿Cómo está el altar de tu vida? ¿Cómo está el altar de tu vida? Es nuestra vida un altar, ¿verdad? ¿Un altar para quién? ¿Cómo está ese altar? ¿Qué sacrificios estás ofreciendo a Dios diariamente en tu altar? ¿Qué le ofreces a Dios? ¿Hay alabanza? ¿Hay alabanza? ¿Hay adoración? ¿Hay agradecimiento? ¿Hay entrega diaria y continua? Hay una rendición total de nuestro ser. Hay santidad. Hay fe siempre en este altar. ¿Cómo está el altar? ¿Cómo estaba el altar en el tiempo de Elías? Arruinado. Yo estaba pensando en esa figura y cómo es que el altar del Dios verdadero estaba arruinado. Es decir, que podrían haber telarañas, podría haber desorden, no estaban las cosas en su lugar, estaba descuidado, no se le atendía. ¿Qué hay en nuestro altar, en nuestra vida? ¿Qué le estamos ofreciendo diariamente a Él? Lo primero que hizo el profeta, antes de que el fuego descendiera, es arreglar el altar. Si el fuego con el que Dios iba a responder tendría un significado especial, ese fuego no vendría
hasta que el altar fuera arreglado. Y muchos quieren la respuesta de Dios. Muchos quieren la bendición de Dios. Muchos quieren todo lo de Dios, pero su altar todavía no refleja lo que debiera reflejar. Pero en esta noche hay tiempo, hay misericordia y hay gracia para ordenar el altar, para arreglar el altar. Existen vidas que son como altares en ruina. Gloria a Dios que hay tiempo de repararlo en esta noche. Estoy claro con el mensaje, ¿verdad? Tu vida es un altar. Es un altar donde se ofrecen sacrificios a Dios. Pero no quisiera pasar por alto al hablar de altar sin este otro puntico. Y es que hubo un tiempo en que en los hogares de los creyentes se hacía lo que llamábamos ¿cómo? Díganlo, Cintia. El altar familiar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando lo hacían? ¿Ves que sí ya no lo hacen o qué? Eso es la pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacían el altar familiar? Sí, ya no lo hacemos. No, no hay altar familiar. Primero les digo que nuestra vida es el altar, pero no quiero pasar por alto que esto es algo que ha caracterizado a las familias creyentes. El altar familiar. ¿Quién debe levantarse en casa para decir, vamos a hacer el altar familiar? En la familia, ¿quién se debe levantar? Yo quiero que el hombre en la casa que está aquí me diga amén. Bueno, de este grupo 3, otra oportunidad. ¿Dónde está el hombre de la casa? ¿Quién es el llamado a decir en casa, vamos a hacer el altar familiar? Diga, yo. Sí. No, no, mi esposa es la que más ora. Ella es la que lee la Biblia. Yo ahorita estoy viendo, ¿cuál es lo que ves últimamente? No, no se puede decir aquí. ¿Cómo está el altar de mi vida? Pero ¿cómo está el altar de la familia? ¿Cómo está? Era un tiempo, no sé si diario o semanal, en el que se reunía la familia alrededor de la palabra de Dios, juntos meditaban en algún pasaje de la Biblia. No es un culto, así como, no es que te tengas que poner la corbata y la chaqueta y asumas el rol de predicador famoso y entonces hace un altar. No se trata, y pon mejor un micrófono y un megabafle así que lo vas a aturdir a todos. No, y dice, vamos a realizar el altar en esta noche. No, es algo más dinámico, pero no, aunque sea dinámico, no pierde esa reverencia en que la familia se reunían, adoraban a Dios, daban gracias a Él por sus bondades, oraban por algunas necesidades de la familia, pero parece que en muchos hogares también este altar está. ¿No creen ustedes que es tiempo de levantar el altar familiar? Y si no se levanta el hombre, porque puede ser que el hombre no se levante, ¿cierto? Que el hombre diga, pues no, pues yo no voy a hacer ningún altar familiar. Entonces, ¿quién se va a levantar? Pues ahí está la mujer. ¿Dónde están las mujeres? Dijo una hermana. ¿Dónde están las mujeres? Sí. Si el hombre no quiere, porque bueno, tú sabes, a veces está ahí el bojote, pero no hay nada más. Cuerpo presente, espíritu ausente. Pero hay una mujer que va a decir, pues vamos a hacer el altar familiar. Y si ni el hombre, ni el papá, ni la mamá, ¿quién se levanta? Un hijo o una hija que diga, oiga, y eso sí que le da vergüenza a los padres cuando el hijo le dice, y hoy no vamos a orar. ¿No le ha pasado? A ustedes poco pasa. Que la niña, y no vamos a leer la Biblia. Corrió un frío aquí por la espina dorsal, ¿no? Pero sea que se levante el hombre o la mujer o un hijo, Señor,
que reparemos el altar de la familia. No, pues que el pastor no nos ha mandado el tema. Ahí tienes temas en la Biblia. Ahí tienes la palabra, tienes el Espíritu de Dios que te puede guiar, que te puede instruir. Yo creo que cuando levantemos, cuando reorganicemos el altar de nuestra vida y el altar en la familia, creo que Dios se va a glorificar de una manera maravillosa. ¿Qué es lo que ha sustituido el altar familiar? ¿Qué lo ha sustituido? El afán, el cansancio. No, estamos muy cansados, no hay tiempo o el entretenimiento. Y no está mal que la familia tenga esos momentos, pero tenemos que volver a reparar el altar en la familia para que la gloria de Dios se siga manifestando. Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos de ustedes desean que el Dios del cielo se mueva en su hogar, que haya gozo, bendición, presencia de Dios? Creo que todos diríamos, amén, yo quiero eso. Pues hay que hacer lo que hizo Elías. Comenzar por lo primero. Lo primero era reparar el altar. El tiempo ya se me está yendo. Dice que tomó 12 piedras. Usted debe entender que la época que está, voy a adelantarme un poco, la época que está viviendo Elías era lo que se conoció como la división del reino. Hubo una división entre las 12 tribus. 10 se confederaron en el norte y 2 en el sur. Y Elías está en este momento que estamos predicando en el reino del norte con solo 10 tribus. Las otras 2 estaban allá, Judá y Benjamín, estaban lejos. Era la división del reino, pero es interesante que cuando Elías toma el altar, toma 12 piedras. No toma, sino que dice no. El pueblo de Dios, hablando de las tribus de Israel, son 12. Y así veía Dios a ese pueblo como una unidad, aunque había una aparente división. La fe de Elías le daba para creer que la unidad del pueblo debía prevalecer por encima de cualquier cosa. De la misma manera, nosotros somos llamados a conservar la unidad de la iglesia. No podemos permitir que nada ni nadie dañe la unidad de la iglesia. El Señor Jesús dijo, ningún reino dividido prospera. Ni siquiera el reino de Dios no prospera si hay divisiones. Por eso es que nosotros somos llamados a mantenernos así como Dios nos ve, como un solo pueblo. Tenemos diferencias de conceptos, qué sé yo, pero miren lo que dice Pablo prontamente, Efesios 4:1. Dice Pablo que estaba preso. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nunca olvide los 7 fundamentos de la unidad del Espíritu en el reino de Dios. 7 fundamentos de la unidad del Espíritu en el reino de Dios. Un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, una esperanza, Cristo, la esperanza de gloria, un Señor, el Señor Jesucristo, una fe, la fe en el Señor, un bautismo en el nombre de Jesucristo y un Dios y Padre, que es el mismo Señor Jesucristo manifestado en carne. Eso es lo que nos va a mantener juntos y unidos. Y Elías entonces toma las 12 piedras como diciéndoles, aquí tenemos que seguir manteniéndonos juntos, gloria a Dios. Y levanta el altar en el nombre de Jehová, en la autoridad de su nombre, y el Señor nos dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Compone la leña, organiza el altar y está haciendo las cosas de la mejor manera. Esos pequeños detalles que de pronto cualquiera pasaría por alto, Dios los tiene en cuenta.
¿Y qué hizo después de que compuso el altar? Mandó a hacer una zanja. ¿Pero qué está haciendo Elías? Y manden traer agua y dice que le echaron tanta agua que el agua corría. El agua corría y usted piensa que hay una leña que se ha puesto sobre el altar y usted le va a echar agua encima para que se encienda. ¿Qué le hubiese echado usted a esa leña para que encienda rapidito? Claro, la fácil, ¿cierto? Pero Elías tal vez pensaba, no, cuanto más difícil, mejor. Cuanto más difícil, mejor. Porque esta gente se tiene que convencer que hay un Dios que tiene todo el poder. Tal vez la leña estaba seca, lista para arder hasta con el mismo sol del día. Pero Elías la hizo llenar de agua. ¿Y cuál es la leña? ¿Cuál es el fuego que puede encender sobre agua? Humanamente ninguno, pero el fuego de Dios sí lo puede hacer. Porque hay un altar en ruinas y hay una leña mojada y es aparentemente imposible que un fuego pueda arder allí. Y ese altar en ruinas y esa leña mojada es la vida de hombres y mujeres que han descuidado su comunión con Dios, que están diciendo: yo le fallé, yo estoy lejos, yo estoy frío, yo estoy muerto espiritualmente, ya no hay nada que hacer conmigo. Pero aunque eso humanamente sea así, divinamente es posible. Dios puede enviar su presencia y puede levantar fuego de esa leña mojada, de esas piedras que están allí, todas descompuestas. Dios puede volver a levantarlo. Aleluya, aleluya, aleluya.